Tenemos como invitados a la editorial Círculo Rojo. Llevan 11 años dedicados a la autoedición y es la editorial de autoedición líder en Europa. Les agradezco muchísimo que estén esta tarde con nosotros aquí en Vivero de Estrellas, acompañándonos para enseñarnos, si queremos autoeditar, cuáles son las claves y sobre todo pues aprender muchísimo de la larga experiencia que Círculo Rojo tiene en este sentido. Y bueno, tenemos como invitado a Alberto Cerezuela, que es el director de la editorial Círculo Rojo. Alberto, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido, muchísimas gracias, Alberto, por acompañarnos en este programa de Vivero de Estrellas y bueno, sobre todo porque bueno, me habéis facilitado totalmente el poder acceder a vosotros y bueno, ya habéis dicho que sí a poder enseñar, ¿no? A nuestros oyentes, a nuestras oyentes que están interesados en autoeditar una obra, y como decía al principio, puede ser un libro, puede ser un libro de poesía, una novela, un recetario, ¿no? Un libro de recetas, pues el saber por dónde empezar y sobre todo de la mano de unos profesionales como sois vosotros y que lleváis tantísimo tiempo dedicándoos a la autoedición. Alberto, si me permites, vamos a arrancar la entrevista explicando brevemente a quienes nos están escuchando a qué nos referimos cuando hablamos de autoedición. Bueno, pues la autoedición de libros es darle la vuelta a lo que se conoce habitualmente o el procedimiento habitual cuando un escritor escribe un libro y se lo manda a una editorial. Es decir, si hablamos de editoriales convencionales, de la edición tradicional, por decirlo así, un autor envía su libro a una editorial y la editorial, si le gusta o si decide publicarlo, pues seguramente le dará al autor pues un 7%, un 10%, un 5% de los beneficios que dé ese libro, y el autor le cede los derechos de la obra por X años. Normalmente suelen ser 5 o 10 años. Nosotros en Círculo Rojo lo que hacemos es darle la vuelta a ese sistema, es decir, los derechos de autor son siempre del autor y nosotros le damos esos servicios editoriales. Es decir, el autor nos manda el libro, lógicamente tiene que pasar por un baremo porque nosotros no publicamos todo lo que nos llega, y si esa valoración es satisfactoria, le damos al autor un presupuesto detallado de cuánto le costaría la edición de su libro, con una serie de servicios que si quieres más adelante te voy detallando. Pues el autor es verdad que hace un desembolso económico al principio, pero después todos los beneficios de la obra son para él. Y lo más importante, los derechos de autor son siempre del autor desde el primer momento. Claro, es lo que quería destacar, que has destacado tú muy bien, Alberto, es que los derechos de autor siempre son del autor, que no sucede lo mismo cuando el proceso es de la forma más tradicional o más convencional, ¿no? A nosotros, normalmente cada semana tenemos algún caso de un autor que nos llama o que nos escribe un poco desesperado porque le cedió los derechos a una editorial convencional. El libro ya, entre comillas, murió porque deja de ser novedad y la editorial en cuestión se centra en otros proyectos nuevos, pero está atado con un contrato de incluso hasta 15 años, hemos llegado a ver, y el autor no puede sacar más ejemplares de ese libro ni hacerlos por su cuenta, y se encuentra que esa novela o ese proyecto en el que ha puesto tanta ilusión, pues está secuestrado, entre comillas. Y es una pena. Para eso existe la autoedición que nosotros hacemos. Siempre el autor, desde el primer día, es el dueño de sus derechos, y si hoy lo saca con Círculo Rojo, pero pasado mañana lo quiere sacar con otra editorial por su cuenta, o alguien le compra los derechos, es totalmente libre de hacerlo. Qué importante, Alberto, porque fíjate, la semana pasada estuvimos hablando con productores musicales y hicimos una llamada de atención a algo que estábamos comentando también la semana pasada, y es que de repente firmas un contrato, cedes un trabajo y te ves absolutamente bloqueado y no lo puedes sacar. O sea, te lo bloquean y bueno, muchas veces no podemos comprender, ¿no? Cuáles son los motivos, otras veces sí, pero el caso es que bueno, hablábamos de poner mucha atención también en el mundo de la producción musical.
digital. Así que veo que también en el mundo de la edición, también de las palabras, nos podemos encontrar con esa situación, y te agradezco de verdad que nos lo avisen, y de ahí lo importante que era también tener la entrevista con vosotros, Alberto, para hablar de autoedición. Lo que pasa Claro, es... y si me permite, puedo Sí, hacer un añadido más. Y es sí. que muchas veces, y yo lo entiendo porque yo también he sido o soy autor, Uh-huh. yo creé Círculo Rojo, entre otras cosas, porque a mí nadie me quiso publicar el primer libro. Te digo esto porque muchas veces, y es normal, el autor, sobre todo el autor novel, le llega una oferta de una editorial convencional Uh-huh. y se vuelve loco, en el buen sentido. Es normal, es un sueño que te publiquen, pero en la mayoría de casos, salvo las 2, 3, 4, 5 editoriales tradicionales más importantes que hay en España, que no hace falta decir nombres, pero a todos nos vienen a la cabeza, Uh-huh. pues en la mayoría de casos, de los otros casos, es el autor el que se hace su propia promoción, se tiene que buscar sus presentaciones, incluso tiene que hablar con las librerías para ver si pueden pedir el libro. Y luego todos los beneficios de la obra van para la editorial. Uh-huh. En la autoedición, por lo menos la que nosotros hacemos, el autor efectivamente va a tener que hacer ese trabajo, pero es el que haría con una editorial convencional seguramente. La diferencia, lo que te he dicho antes, que la mayoría de los beneficios son para el autor. Uh-huh. El autor es el primero, el más importante, el que escribe el libro, y la filosofía nuestra es que al final ese círculo se cierre con el autor, es decir, tú eres el que más ha puesto en el proyecto, porque has puesto lo más importante, que es tu libro, pues por eso tú tienes que recibir el mayor de los beneficios al final de todo. Uh-huh. Y cuando hablamos de autoedición, podemos decir que también, que es lo mismo hablar de autopublicación, ¿es así, Alberto, o es diferente? Bueno, normalmente la autoedición es cuando hay una editorial de por medio, en este caso una editorial de autoedición. La autopublicación se usa más cuando es el propio autor el que se lo hace por sus medios, o lo sube a alguna plataforma gratuita por internet, que también hay. Yo creo que esa es la diferencia más importante, pero a fin de cuentas estamos hablando de lo mismo, es el propio autor el que gestiona su libro. Y podemos hablar de autoedición digital y de autoedición física en papel. Alberto, ¿qué recomendáis vosotros hacer en primer lugar? Muchos autores lo que hacen es que editan digitalmente, lo testan, ¿no? Un poco, y luego deciden editarlo en papel. ¿Eso es aconsejable o no del todo? Bueno, más que aconsejable, también depende un poco de la economía del autor, porque hay autores que a lo mejor no se pueden gastar una edición, o sea, no pueden pagar una edición de 200, 300, 500 ejemplares. Bueno, pues una buena forma de probar un poco es hacerlo en digital, pero claro, la difusión ya no es la misma. Y como yo digo, muchas veces se pierde la magia de esta aventura, porque al final el autor que se autoedita, y te hablo siempre de autoeditarse con Círculo Rojo, él lo hace para vivir una serie de experiencias y una aventura que para él es inolvidable. Y esa aventura implica cosas como por tener tu propia maqueta y tu propio diseño de libro, poder tener los ejemplares en tu mano, poder verlo en una librería, poder distribuirlo, poder hacer una presentación de un libro. Todo eso se pierde si lo haces digitalmente. Sí, porque Alberto, vosotros habláis... Nosotros que somos muy románticos en cuanto al mundo del libro, nos encanta el olor, el tacto, y yo creo que todos los que formamos parte del equipo de Círculo Rojo tenemos una gran biblioteca en nuestras casas. Pues como te he dicho, se pierde un poco esa esencia, pero también hay que entender que quizá hay autores que no tienen la suficiente fuerza económica para poder imprimir muchos libros en papel, y quizás hacerlo de forma digital es una buena forma. Nosotros en Círculo Rojo damos una opción ahora que la pusimos justo cuando empezamos con el confinamiento, y es una edición digital y bajo demanda, es decir, es mucho más económica que hacer los libros en papel. Muy interesante. Se cuelga, gracias a nuestros acuerdos, pues en infinidad de librerías, pues, especialmente en Amazon, Corte Inglés, Casa del Libro y Fnac, y no solo es en digital, sino que si alguien quiere tener el libro en papel,
se fabrica un ejemplar para esa persona y le llega a su domicilio. Pues ya tienen las dos cosas. Creo que eso también es muy importante. Muy interesante, no lo conocía y bueno, y me alegro que además lo arranques desde el inicio de la entrevista porque bueno, me parece también que es una maravillosa opción, incluso para aquellas personas que les da un poco más de miedo, ¿no? O sea, Claro. Con lo cual es atreverse, ¿no? Atreverse a hacer esa también, ¿no? Otra posibilidad, hacer esa edición digital y después ya pasar al papel cuando hablamos ya de palabras mayores, ¿no? Alberto, has comentado algo que me parece bellísimo y que además, si no recuerdo mal, es también un lema vuestro, que hablas de cumplir sueños. Cuando decidimos autoeditar una obra, es un sueño y por lo tanto, como sueño, que queremos convertirlo en realidad, la experiencia ha de ser bonita y no convertirla en un martirio, ¿no? Y bueno, y desde el inicio, pues quiero hablar un poquito de cómo, en este sentido, Editorial Círculo Rojo acompaña, ¿no? al autor, ¿no? Y si comenzamos desde el inicio, pues el primer paso que tenemos que hacer, ¿no? para la autoedición, lógicamente, es escribir tu obra literaria. Es tener una obra y escribirla. ¿Es recomendable escribirla en un formato adecuado para la edición o incluso ir maquetándola al mismo tiempo para luego después no tener que rehacerla? Y otra pregunta, si tenemos miedo en el tema de la maquetación o no tenemos ni idea, en este sentido, ¿cómo la editorial El Círculo Rojo nos facilita la vida? ¿Qué herramientas tenemos para trabajar? Yo todo eso lo tengo muy claro. El autor tiene que dedicarse a escribir. El resto de cosas se tiene que dejar en manos de profesionales. Un autor no puede ser, seguramente habrá gente que sí sea capaz, pero un autor no puede ser el que lo escriba, el que lo maquete, el que lo diseñe, el que saber su propio saber de todo, ¿no? Saber de todo. Zapatero a sus zapatos. Sí. Y en cuanto a escribirlo, que ha sido la primera pregunta, es fundamental que se haga en formato Word, que utilicen el Word. Ya está, simplemente. Si queda una recomendación, algo tan sencillo, New Roman a tamaño 12, ¿sí? con un interlineado de 1,5, y con eso es suficiente. Eso ya no solo a Círculo Rojo, a todas las editoriales les viene estupendamente y no tienen que preocuparse de nada más, porque en nuestro caso, uno de nuestros fuertes también es las maquetaciones y los diseños. Es decir, nosotros tenemos un equipo de maquetadores que cogerán ese Word y con una serie de parámetros perfectamente estudiados y en consenso con librerías y con lectores, pues haremos un formato totalmente legible, cómodo y actualizado a los tiempos que corren. Así que el autor no debe preocuparse por nada de eso. Pues me acabas de verdad de dar una alegría, porque una de los vértigos que, por ejemplo, tengo yo, que estoy escribiendo, es el tema de la maquetación. Es decir, no tengo ni idea. Y era una de las barreras que digo, bueno, es que tengo que romper esa barrera. O sea, de alguna manera tengo que conseguir, de alguna forma, autoedición y que no tenga el tema de la maquetación como principal preocupación, ¿no? Claro, pues esa es una de las grandes ventajas de la autoedición con respecto a la autopublicación, porque si al final te lo autopublicas y lo subes tú mismo a cualquier sitio, te lo vas a tener que maquetar, y como he dicho antes, no todos tenemos conocimientos de maquetación, y para alguien acostumbrado a leer, que a fin de cuentas los que escribimos, los que queremos que nos lean, coger un libro, por muy bueno que sea, pero que tenga una maquetación engorrosa, al final terminas cansándote y desechando esa lectura y yéndote por otra. Sí. Es muy, muy, muy desagradable, efectivamente. Y estaba pensando, para reflexionar un poco sobre todos los procesos, ¿no? Cuando nos ponemos a escribir una obra. Alberto, ¿hay alguna recomendación, por ejemplo, en cuanto a cuando nos ponemos a escribir, si tenemos que pensar en el volumen de la obra, en el número de páginas máximo? Desde el inicio, ¿es interesante pensar en tener claro eso? ¿O no? Yo creo que un autor tiene que soltar o plasmar en papel o en el Word lo que lleva dentro. Ya habrá tiempo, una vez que esté el libro terminado, lo haya escrito entero, ya habrá tiempo de recortar, de releer, de dárselo al lector cero para que le den su opinión, y a partir de ahí pues ya pues va añadiendo, quitando. Pero yo creo que el autor cuando escribe no debe preocuparse por nada de eso.
Y hablando de lo que decías, de ese servicio de lectura de un profesional, de corrección de estilo ortográfico, ortotipográfico, ¿no? Como se dice, ¿es recomendable contratarlo? Círculo Rojo también realiza esa labor tan compleja y tan pesada además. Círculo Rojo, nosotros tenemos una de nuestras máximas, es que todo lo que se publica tiene que estar corregido. Nosotros damos al autor dos opciones, o bien que él se busque una corrección por ahí, que es ya no es que sea importante, es que para nosotros es obligatorio. O si no, nosotros también damos ese servicio, la tarifa un poco más alta que cuando ya nos viene el libro corregido, pero por supuesto que lo hacemos, tanto correcciones ortotipográficas, como bien has dicho, como también correcciones de estilo. Las de estilo no son tan frecuentes porque a fin de cuentas cada autor tiene su propio estilo, pero sí que hay autores o libros cuya idea es muy buena, el libro está muy bien, pero quizás sí que requieren esa revisión en cuanto a la forma de escribir, y ahí pues sí que tenemos también profesionales que se dedican a ello. Sí, porque también el estilo muchas veces podemos perdernos, ¿no? Sí. Yo, sí. Sobre todo las personas que a lo mejor deciden escribir sobre algo, pero que realmente no somos escritores, ¿no? Claro, pues por eso, en Círculo Rojo, dependiendo un poco de la temática del libro, si el libro requiere corrección de estilo, pues no es lo mismo alguien que haga una corrección de estilo a un ensayo, que tenemos profesionales que están especializados en ensayos, como alguien que haga una corrección de estilo en una novela. No todo el mundo está preparado para hacer eso, porque son formas distintas de escribir. Y hablamos también de ratas, ¿no? En un momento dado también la importancia que es el hacer una corrección de posibles errores. Y fíjate, comentándolo esta semana con un amigo, ¿no? que va a reeditar, ¿no? A reautoeditar, o sea, un libro, pues estábamos hablando de que incluso, porque detectó posteriormente una serie de ratas. Qué importante es que se detecten previamente, porque incluso si tenemos que reeditar, tenemos que pedir un ISBN, ¿no? Que es lo que nos permite la comercialización del libro, y se genera un coste adicional. No sé si estoy equivocada en ese sentido, Alberto. Depende un poco de los cambios. Por ley, si tienes que sacar un nuevo ISBN en una reedición, si se ha cambiado más del 20% del contenido, vale. Que en la mayoría de casos no es así. Lo que pasa es que yo entiendo que hay falsos mitos o cosas que no tiene por qué saber un escritor, y esa es una de ellas. Si no cambia más del 20% del texto, no es necesario hacer un nuevo ISBN. Tú haces una segunda edición, pero lleva el mismo ISBN. Mira, no sabíamos tampoco eso, así que apuntadísimo, Alberto, jolín. Estoy apuntando un montón de cosas, que conste. Muchas gracias, Alberto. Una pregunta. También nos perdemos un poco en temas legales, por ejemplo, ¿no? Y pues hay a personas que nos da o les da bastante miedo, ¿no? O nos sentimos inseguros o se sienten inseguros con temas legales. Todo lo que es tema de registro de la obra, propiedad intelectual, todo esto, ¿también lo gestionáis vosotros desde la editorial Círculo Rojo, si es necesario? ¿O qué otros temas legales nos podemos encontrar a la hora de la autoedición? Vale, mira, aquí hay que diferenciar lo que es el registro de la propiedad intelectual, que es algo que lo debe hacer el autor sí o sí, y lo vaya a entender muy fácil por qué, y es que si tú dejas a alguien, a una editorial o a quien sea, que registre... Alberto, se ha cortado. No te escucho muy bien, Alberto. No sé si te has movido, se ha ido la cobertura. A ver. Alberto, un momento, ¿me escuchas bien? Alberto, tenemos error. Alberto, ¿me escuchas bien? Tenemos problemas con el teléfono, se te está yendo la cobertura. No sé si te estás moviendo, pero no hemos escuchado nada de lo que nos has comentado en el último
respecto a la última pregunta. ¿Me escuchas bien ahora, Alberto, o me escuchas mal? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, Pues te había perdido, pero ahora sí. sí. No sé si me habéis escuchado vosotros. No, nada. De lo que has comentado estaba yo hablando mientras tanto para ver si recuperábamos la conexión. Escuchamos de nuevo que recomendabas sí o sí el registrar la obra, aunque sea el borrador, ¿no?, de la obra desde el inicio en propiedad intelectual, ¿no? Sí, es un trámite, como decía, es un trámite muy sencillo. Se puede hacer incluso telemáticamente o acudiendo a la propiedad intelectual que normalmente está en las capitales de provincia. Cuesta, si no lo han subido, no llega a 14 euros, es decir, algo muy simple. Muy y como digo, es muy importante que sea el autor, porque él es su garantía de que los derechos de autor son suyos. Si tú le dejas a una editorial que lo registre, al final la editorial la va a registrar a su nombre. Y luego puede haber un poco de conflicto de quién son los derechos. Y como hemos dicho desde el principio, no queremos ese tipo de problemas. Lo que te comentaba también es que ya el resto de trámites sí que es importante que lo haga la editorial. Un ISBN, en nuestro caso, es un ISBN editorial, como es lógico. Si un autor lo saca por su cuenta, va a ser un ISBN de autoeditor, que ese ISBN, el de autoeditor, le puede dar problemas, porque hay muchas librerías que no quieren ese tipo de ISBN, porque está perfectamente diferenciado. El Círculo Rojo, los que sacamos son de editorial y están preparados para que el autor lo pueda vender incluso en centros comerciales o en grandes superficies. Y el depósito legal también lo hace la editorial. En este caso lo hacemos nosotros. Engloba, por ejemplo, el envío de ejemplares a la Biblioteca Nacional y a la biblioteca de la provincia donde viva el autor. Todo eso lo hacemos. Lo único que no hacemos, pero no es porque no queramos, sino porque es contraproducente, es el registro de la propiedad intelectual. Qué importante, ¿eh? Ser transparentes, ser realmente asesores, Alberto, y como tú muy bien decías, qué importante también que esta editorial naciera de la necesidad, incluso tuya propia, de autoeditarte, ¿no? Porque puedes ponerte en la piel de los demás. Nosotros preferimos perder a un autor o que no publique con nosotros antes de venderle falsas esperanzas. Muy importante. A día de hoy yo le puedo asegurar que hemos hecho más de 15.000 títulos distintos y no hay un solo incumplimiento de contrato, porque todo se recoge en un contrato por nuestra parte. E imagínate a cualquier empresa que le digas que con 15.000 clientes, yéndonos al punto de vista empresarial, que no haya un solo incumplimiento. Eso lo firmaría cualquiera. Efectivamente, que no se haya producido ni un solo conflicto. Eso habla muchísimo de la confianza que podemos depositar en vosotros, Alberto. Estaba pensando en también lo complejo que es cuando tienes que... Porque, bueno, yo he estado dándole vueltas a elegir un título, ¿de acuerdo? Y sobre todo también dándole vueltas ya al tema de la portada. Qué importante es, ¿no?, la portada de un libro y lo complejo que es, ¿no? También desde la editorial, desde Círculo Rojo, asesoráis en ese sentido. Sí, asesoramos, damos muchas opciones. De hecho, cuando se llega a todo un proceso, pues cuando llegamos o el escritor llega al momento de la portada, hay un profesional de nuestro equipo que llama al escritor, le pregunta qué se había imaginado él en su portada, porque a fin de cuentas el escritor es la persona que más conoce su propio libro, como es lógico, y a partir de la idea del escritor le proporcionamos una serie de opciones. Incluso si esa opción no es muy enrevesada o es muy difícil de conseguir, tenemos ilustradores que, pues como digo, ilustrando, al final consiguen todo lo que el autor tiene en la cabeza. Y por supuesto, si creemos que el autor está equivocado con su idea, también lo aconsejamos. Con el título nos pasa exactamente lo mismo. Una cosa muy importante del título, que no todos los autores saben, es que puede haber varios libros con el mismo título, porque muchas veces el autor se preocupa y tal. Para evitar eso, lo que tiene que hacer el autor es registrar el título del libro como si fuera una marca. Una marca comercial. Eso es un trámite que cuesta unos 200 y pico euros, pero si el autor puede, merece la pena, porque con eso se asegura que no vaya a haber otro libro con el mismo título. Fíjate que te iba justo a preguntar eso, si era adecuado registrarlo como una marca, para asegurarnos que no hubiera una duplicidad, una confusión, o que incluso nos pudieran reclamar, ¿no? Incluso algo, ¿no? Claro. Por eso mismo, que son cosas que, como te he dicho al principio, no tiene por qué saber el escritor, pero que cuando surge un problema sí que son importantes, y esa es una de ellas. Y Alberto, en cuanto a lo que es el asesoramiento,
También hacéis un asesoramiento total de lo que es el precio de venta del libro, que también es tan importante, porque esa es otra, ¿eh? Cuando si quieres Sí, autopublicar, por ejemplo, dices, bueno, muy bien, ¿y ahora qué? ¿Qué precio le sí, pongo? ¿Qué cálculo hago? y es tan importante no solo no pasarse en cuanto al precio, sino no Ujú. quedarse corto, porque muchos autores, También. sobre todo los noveles, pues tienen miedo y dicen, bueno, ¿quién va a pagar 15 euros por mi libro o Ujú. 18? Pero es igual de contraproducente ponerle, yo qué sé, 8 euros a un libro, porque Alberto, no a hay mí me ha libros a pasado, 8 euros y a mí me casi ha que le estás pasado, ¿eh? diciendo, A mí me ha casi que le estás pasado diciendo, lo que te comento, Alberto, a mí me ha pasado de coger sí, y ir a comprar, además, vía Amazon, ¿vale? Un libro y ver un precio concreto y decir, o sea, desconfiar de que el contenido de ese libro o la calidad claro. de ese libro realmente sea óptima, ¿no? Y Claro, echarme para atrás. muchas veces por modestia del escritor o Ujú. por incluso sus propios miedos, sus propios complejos, parece que si le pone un precio más elevado se piensa que no lo van a comprar o que alguien le va a decir cualquier cosa. Y no es así, es lo que tú has dicho. Un Ujú. precio muy por debajo de lo normal también causa mala sensación. Ujú. Y recomendáis también sobre el número de tirada, ¿no? Porque también Sí, esa es otra tesitura. ¿Qué número de ejemplares edito? Y bueno, pues ahí también se requiere un asesoramiento y obteniendo muchos datos, ¿no? Me imagino que preguntáis al autor acerca de muchísimos datos, objetivos, claro, público, redes, no redes, sí. con qué objetivo publica, ¿no? Y a raíz de ahí asesoráis también. Sobre todo, qué es lo que va a hacer cuando tenga los libros, cuando el libro esté publicado, porque hay gente que por lo que sea, todo es respetable, pues no se quieren mover o no quieren Ujú. hacer presentaciones Sí. o no, pues claro, en ese caso aconsejamos no pasarse con la tirada, siempre habrá tiempo de hacer reediciones o reimpresiones. Y si hay alguien que, como bien has dicho, a lo mejor tiene mucha actividad en redes sociales, tiene Ujú. seguidores, ha publicado ya libros anteriores y le ha ido más o menos bien, que tiene su público, pues ese sí le animamos a que se anime, valga la redundancia, a hacer unos cuantos ejemplares más. Ujú. Y lo importante de la distribución. Ya hemos Sí. llegado al punto de ya no sabemos si no sabemos cómo vamos a realizar una autopromoción, ¿no? No sabemos cómo promocionar nuestra obra, no tenemos una estrategia y además no tenemos ni idea de cómo vamos a distribuir nuestra obra. Aquí también es fuerte el acudir a una editorial como Círculo Rojo para no caer en el olvido, es decir, directamente no el publicar o el autoeditar y que los libros se queden ahí metidos en un cajón, ¿no? Por así decirlo, en un armario. ¿En qué Nosotros sentido apoyáis siempre desde la editorial Círculo Rojo en la distribución? nosotros siempre recomendamos que el autor en la primera tirada, en los primeros ejemplares, intente pues acudir a su círculo, el boca a boca, Ujú. incluso acudir a los medios de comunicación locales que pueda tener para que el libro vaya sonando. Ujú. Pero, o independientemente de eso, nosotros, gracias a nuestra trayectoria y a nuestro buen hacer, por qué no decirlo, tenemos un acuerdo con Logista. Logista es la distribuidora que, por ejemplo, distribuye los libros de Editorial Planeta. Ese Ujú. acuerdo lo tenemos en exclusiva para la autoedición, es decir, no hay ninguna otra editorial de Qué autoedición bueno. que alcance ese acuerdo. Ujú. ¿Qué significa esto? Que cuando van los comerciales de la distribuidora a las librerías, en el mismo catálogo en el que van los libros de Planeta, por ponerte ese ejemplo, también van los libros de Círculo Rojo. Y esto es muy importante, pues esto también, por supuesto, llega pues a Casa del Libro, Corte Inglés, FNAC, y esto es tan importante porque, al igual que antes te decía, que de vez en cuando nos llamaba alguien que tenía los derechos de autor secuestrados, te puedo asegurar que cada día tenemos al menos una llamada de un autor que dice, yo es que ya me lo he autopublicado en otro sitio, en otra editorial, y tengo las cajas de libros y no sé qué hacer con ellas, ¿me podéis Ujú. ayudar? Y nosotros, lamentablemente, en ese caso no No podemos, podéis hacer nada, no claro. podemos ayudarle. Por eso es muy importante también tener en cuenta la distribución, porque al final hay muchos autores que se pueden ver con cientos de ejemplares en su casa sin poder darle ningún tipo de salida.
Y Alberto, ya casi terminando la entrevista, porque te estoy quitando un montón de tiempo, sé que tienes otras cosas pendientes. ¿Cómo contactar con la editorial Círculo Rojo para que nos asesoréis, ¿no?, sobre la autoedición o incluso nos preparéis un presupuesto previo? ¿Cómo podemos contactar con vosotros para esto, para plantearnos la autoedición con vosotros, ¿no? Pues muy sencillo. Básicamente tienen que acudir a nuestra página web, que es www.editorialcirculorrojo.com. Lo pueden buscar en Google, o si se pueden quedar con el teléfono, pues el teléfono es 91-082-0048. Y estamos pues prácticamente de lunes a viernes de 9 a 19 horas atendiendo a los escritores y a las posibles personas que quieran publicar con nosotros. Y como digo, a través de nuestra página web es muy fácil, hay un formulario, nos pueden enviar el libro, nos pueden hacer las preguntas que crean conveniente y nosotros les responderemos. Y doy fe, Alberto, de cómo atendéis y de que no dejáis de atender ni una sola llamada, porque para mí, contactar con vosotros ha sido muy fácil y vuestra atención ha sido excelente. Unas últimas palabras y ya sí que acabamos, Alberto, de aliento para aquellos escritores noveles que nos están escuchando y para aquellos que tienen como sueño publicar un libro o una obra en concreto. Pues básicamente que no decaigan, que esto es un camino bastante tedioso, que no es nada fácil escribir un libro. Yo estoy convencido de que casi todas las personas tenemos alguna idea o algo importante que contarle al mundo, pero que no le pongamos freno y que tampoco hagamos caso a la gente que nos quiere poner ese freno. Si tenemos algo que contar, hay que plasmarlo en un Word y ya se verá, y trataremos nosotros, si confían en Círculo Rojo, de que llegue a ser un libro en papel y que llegue al máximo de personas. Pero algo tan bonito como es escribir un libro no puede perderse. Muchísimas gracias, Alberto Cerezuela, director de Editorial Círculo Rojo, por acompañarnos en Vivero de Estrellas, y nos has dado muchísimas claves muy importantes si decidimos autoeditar una obra. Y gracias por estar con nosotros, por tu atención y por estos minutos de oro que nos has regalado. Muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros por interesaros en lo que hacemos y por tener ese amor que tenéis por el mundo del libro y de los escritores. Un abrazo. Gracias, un abrazo, Alberto, y por supuesto, ya sabemos que doy fe de que podéis pedir presupuesto, además sin ningún tipo de compromiso, en la editorial Círculo Rojo, y es tan sencillo como entrar en su web. Vivero de Estrellas. Un espacio profesional y muy personal en el que descubrirás las claves para lograr tu éxito y brillar con luz propia. Bienvenidos a Vivero de Estrellas.